¿Alguna vez te has detenido a pensar que tal vez tú mismo eres tu mayor obstáculo? Sí, lo escuchaste bien. Ese mismo que está escuchando esto ahora mismo, buscando respuestas en Internet. Déjame adivinar, te quejas de tu vida, te lamentas por lo que hiciste o dejaste de hacer en el pasado, te angustias por lo que vendrá en el futuro. Y, sin darte cuenta, sigues atrapado en esos hábitos que te aseguran que nunca serás feliz. Pero tranquilo, no estoy aquí para juzgarte, ni mucho menos. Estoy aquí para sacudirte un poco y mostrarte la verdad, esa que quizás no quieras escuchar, pero que necesitas oír. En este video, vamos a destapar esos 10 errores que están destruyendo tu felicidad, mientras tú, ajeno, sigues viviendo como si nada pasara. Como dirían los filósofos estoicos, el dolor no viene de lo que sucede, sino de cómo eliges enfrentarlo. Ahora te pregunto, ¿te atreves a mirarte al espejo y enfrentar lo que realmente te está frenando? Porque si no lo haces ahora, tal vez mañana sea solo otro día más de excusas. Y créeme, no querrás perderte el último error que tenemos preparado, porque cuando lo descubras, te quedarás sin palabras. Así que, ¿estás listo? Vamos a empezar. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que te suscribas y le des like al video para que podamos seguir subiendo este tipo de videos en el futuro. 1. Guardar rencor. ¿Alguna vez has sentido tanto coraje con alguien que, incluso después de días, semanas o hasta meses, sigues recordando lo que te hizo, como si le estuvieras reviviendo una y otra vez? Es como si llevas un fuego encendido dentro, pero en vez de calentarte, te está quemando lentamente. Guardar rencor es eso. Es sostener ese fuego en tus manos, pensando que así vas a quemar a quien te lastimó. Pero ¿sabes algo? A la única persona que quemas es a ti mismo. Marco Aurelio decía, la mejor venganza es no ser como ellos. Y, créeme, cuando entiendes esto, empiezas a soltar el peso que llevas. Ahora imagina algo, te levantas un día y decides dejar ese fuego atrás. Es como quitarte un abrigo pesado en pleno verano. De repente, te das cuenta de lo ligero que te sientes, de cómo respiras mejor. No significa que olvides lo que pasó, pero ya no lo cargas contigo. Es un cambio tan sutil como poderoso, decide que esa herida no define tu vida. Entonces, ¿cómo resuelves esto? Es más simple de lo que parece. El rencor no desaparece porque la otra persona cambia, desaparece porque tú decides que ya no tiene espacio en tu vida. Y no es un favor para ellos, es un regalo para ti. Como decía Séneca, si perdonas, no liberas al otro, te liberas a ti mismo. ¿De qué sirve vivir atrapado en algo que ya pasó? La vida es demasiado corta para gastar tus días cargando cosas que no te hacen bien. Así que suelta esa carga. No porque ellos lo merezcan, sino porque tú mereces paz. Y, en el momento en que lo haces, descubres que el fuego que pensabas que te definía no era más que humo. Y tú, amigo mío, estás hecho para brillar, no para arder. 2. Lamentar el pasado. ¿Alguna vez has mirado una foto vieja y te has quedado pensando en todo lo que salió mal después de ese momento? Tal vez te preguntas, ¿y si hubiera hecho esto diferente? ¿Y si no hubiera dicho aquello? Es como tratar de cambiar el final de una película que ya viste 1000 veces. Pero aquí está el problema, el pasado es como esa película. No puedes volver atrás, no puedes reescribir el guión, por más que lo intentes. Y cada vez que lo lamentas, es como si pausaras la película de tu vida actual. Estás sentado ahí, atrapado en escenas que ya no puedes cambiar, mientras todo a tu alrededor sigue avanzando. ¿Quieres saber algo poderoso? Imagínate dejando ese peso atrás. Es como si alguien apagara un ruido constante que llevas escuchando en tu cabeza. De repente, el silencio es tan claro que empiezas a notar cosas que antes no veías, oportunidades, risas, momentos que están ocurriendo justo ahora. La vida deja de sentirse como un castigo y empieza a sentirse como una posibilidad. Epicteto lo dijo mejor, no es lo que te pasó lo que te atormenta, sino cómo decides recordarlo. Lamentar el pasado es elegir revivir la misma herida una y otra vez. Pero, ¿qué pasa si decide verlo de otra manera? No como una carga, sino como una lección. Porque sí, tal vez te equivocaste, pero ¿quién no lo hace? Lo importante no es lo que pasó, sino lo que haces con ello ahora. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Tienes que recordar algo simple. El pasado es como una hoja arrancada de un cuaderno. No puedes volver a escribir en ella, pero puedes usar lo que aprendiste para llenar las siguientes páginas con algo mejor. Suelta esa idea de que podrías haber hecho todo perfecto, porque nadie lo hace. Séneca decía, mientras sigas mirando hacia atrás, no podrás ver lo que tienes frente a ti. La vida no está en lo que dejaste atrás, está en lo que estás haciendo hoy. Así que deja de mirar por el retrovisor,
porque el camino que tienes enfrente está lleno de cosas que aún puedes cambiar, de momentos que todavía puedes vivir. Y cuando sueltas el pasado, te das cuenta de que siempre tuviste las riendas en tus manos. Ahora es cuestión de avanzar. 3. Preocuparse por el futuro. ¿Alguna vez te has acostado por la noche pensando en todo lo que puede salir mal mañana, pasado o dentro de un mes? Es como si tu cabeza fuera un cine que no para de proyectar películas de terror que ni siquiera han ocurrido. Y mientras tanto, ahí estás tú, atrapado viendo el mismo tráiler una y otra vez. Preocuparse por el futuro es eso, imaginar problemas que aún no existen, pero sentirlos como si fueran reales. Es como cargar con una mochila llena de piedras que todavía no te han dado. Te quita la energía para disfrutar el ahora porque estás demasiado ocupado viviendo en un ¿qué pasará si? Pero aquí viene algo interesante. ¿Y si dejaras de imaginar esas películas y empezaras a enfocarte en el presente? Imagina que en lugar de preocuparte por lo que podría salir mal, comienzas a notar lo que está saliendo bien ahora mismo. De pronto, la ansiedad disminuye, y te das cuenta de que, al fin y al cabo, siempre ha encontrado la forma de resolver lo que venga. Marco Aurelio lo dijo de manera brillante: nunca te dejes perturbar por el futuro. Lo enfrentarás con la misma razón que te ha sostenido hasta ahora. La verdad es que la mayoría de las cosas que tememos nunca suceden. Y, cuando sí pasan, solemos ser más fuertes de lo que imaginamos. Así que preocuparse es como pagar por adelantado una deuda que probablemente ni siquiera tendrás que saldar. ¿Cómo se resuelve esto? Cambia el enfoque. Haz lo que puedas con lo que tienes en este momento. Piensa en esto. Preocuparte por el futuro es como tratar de adivinar el clima de mañana cuando aún no has disfrutado el sol de hoy. Séneca dijo: no sufras más veces por una cosa de las que es necesario. Porque la vida ocurre aquí y ahora. No está en el mañana que aún no llega ni en el y sí, que no termina. Así que relájate, respira y recuerda, no necesitas tener todas las respuestas ahora mismo. Lo único que necesitas es dar el siguiente paso. Y el resto se acomodará, como siempre lo ha hecho. 4. Vivir por encima de tus posibilidades. ¿Alguna vez quisiste tanto algo que empezaste a pensar, ¿lo necesito para ser feliz? Tal vez era ese objeto, ese capricho, esa idea de vida perfecta que parecía solucionar todos tus problemas. Un celular, una casa, un auto nuevo, una pareja, pero luego, cuando lo conseguiste o intentaste alcanzarlo, te diste cuenta de que venía con un costo que no habías previsto. Ese es el problema de vivir por encima de tus posibilidades. Es como correr tras una zanahoria atada a un palo, siempre al borde de alcanzarla, pero nunca lo suficiente. Mientras más te esfuerzas por tenerlo todo, más parece que te falta. Y lo peor es que, en el intento, terminas descuidando lo que ya tienes. Las cuentas pesan, el estrés aumenta, y de repente la vida se siente más como una carga que como una bendición. Ahora imagina lo contrario. Piensa en el alivio de vivir dentro de tus posibilidades, de no deberle a nadie ni a nada. Es como quitarte un peso invisible que siempre llevabas encima. Marco Aurelio decía: la riqueza no consiste en tener muchas cosas, sino en no necesitar muchas cosas. Cuando dejas de medir tu felicidad por lo que tienes y empiezas a enfocarte en lo que realmente importa, algo mágico sucede. Dejas de competir con los demás, de compararte, y descubres que la verdadera paz viene de saber que lo que ya tienes es suficiente. Y aquí está la clave: no se trata de conformarte, se trata de liberarte. Vivir dentro de tus posibilidades es un acto de rebeldía en un mundo que te dice constantemente que necesitas más para ser feliz. Es decir, no a la presión y sí a una vida más sencilla, pero infinitamente más tranquila. ¿Cómo se resuelve esto? Pregúntate, ¿realmente necesitas eso que te quita el sueño? A menudo, no es la falta de cosas lo que nos hace infelices, sino el deseo de tener más. Séneca lo dijo con claridad: es pobre, no el que tiene poco, sino el que desea más. La felicidad no está en el carro más nuevo, en la casa más grande o en el último modelo de teléfono. Está en saber disfrutar lo que tienes sin que te controle el deseo de más. Porque, no importa cuánto tengas si no puedes encontrar la paz dentro de ti. 5. La crítica. ¿Alguna vez has sentido ese nudo en el estómago cuando alguien dice algo malo de ti? Puede ser un comentario pequeño o una crítica que parecía inofensiva, pero ahí estás tú, dando vueltas y vueltas en la cabeza, como si las palabras se quedaran pegadas. ¿Por qué nos duele tanto lo que otros dicen de nosotros? La crítica tiene ese poder porque, en el fondo, todos queremos sentirnos aceptados, valorados. Pero aquí está el problema: vivimos en un mundo donde opinar parece un deporte y donde las palabras muchas veces se lanzan sin pensar. Si vivimos pendientes de lo que otros piensan o dicen, nos convertimos en prisioneros de esas opiniones. Empezamos a medirnos con reglas que ni siquiera son nuestras.
Y poco a poco, dejamos de vivir para nosotros mismos y empezamos a vivir para satisfacer expectativas ajenas. Ahora imagina lo contrario. Piensa en lo liberador que sería dejar de cargar con las palabras de los demás. Es como soltar una mochila pesada que nunca fue tuya para empezar. Epicteto decía, si te preocupas demasiado por lo que otros dicen de ti, te convertirás en su esclavo. Cuando comprendes que las palabras de otros son más un reflejo de ellos que de ti, algo dentro de ti cambia. Dejas de darle importancia a lo que no puedes controlar. ¿Y sabes cómo resolver esto? Haz un cambio de perspectiva. Cuando alguien te critica, distente un momento y pregúntate, ¿esto es realmente sobre mí o dice más sobre la otra persona? En lugar de quedarte atrapado en el dolor, úsalo como una oportunidad para crecer o simplemente déjalo ir. Porque, como decía Marco Aurelio, si es verdad, corrígete. Si no lo es, sigue tu camino. Al final del día, lo que otros dicen no definen quién eres. Lo que importa es cómo responde a ello, con calma y dignidad. Porque las palabras de los demás solo tienen el poder que tú decides darles. Y cuando eliges no darles ese poder, te liberas. 6. La queja crónica. ¿Alguna vez te has quejado porque algo no salió como querías? Quizás era un juguete que no te compraron, una tarea que te pareció injusta, o algo que simplemente no estaba bajo tu control. Y mientras más lo pensabas, más frustrado te sentías, como si las quejas fueran un fuego que tú mismo alimentabas. Ahora, imagina que eso se convierte en un hábito. Quejarse de todo, todos los días. Del clima, de las personas, del trabajo, de lo que tienes y de lo que no tienes. Es un ciclo interminable, y lo peor es que, lejos de arreglar las cosas, te hunde más en la frustración. ¿Por qué? Porque quejarse es como estar en un barco con un agujero. En lugar de taparlo, te dedica a señalar lo mal que está el barco mientras el agua sigue entrando. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Las quejas no cambian las cosas, pero sí cambian cómo te sientes. Te desgastan, te quitan energía, y lo peor es que te alejan de la solución. Como decía Séneca, cuanto más tiempo pases lamentándote, menos tiempo tendrás para arreglar lo que te molesta. Entonces, ¿qué puedes hacer? Empieza por darte cuenta de algo. No puedes controlar todo lo que pasa, pero sí puedes decidir cómo reaccionas. En lugar de quejarte, busca lo que puedes hacer al respecto. Y si no puedes hacer nada, aprende a soltarlo. Es como limpiar una ventana sucia. Al principio te molesta que esté sucia, pero cuando te enfocas en limpiarla, todo se ve más claro. Haz de esto un hábito. Cada vez que sientas ganas de quejarte, distente y pregúntate, ¿esto tiene solución? Sí, ¿qué puedo hacer ahora? Si no, ¿por qué le doy vueltas? Es un cambio pequeño, pero poderoso. Y con el tiempo, descubrirás algo hermoso. Al dejar de quejarte, empiezas a vivir con más ligereza, más paz. Porque, como decía Marco Aurelio, acepta las cosas tal como son, no como quisieras que fueran. Recuerda, la vida siempre tendrá sus desafíos. Pero tú decides si esos desafíos te hunden o te hacen más fuerte. Y la queja, créeme, nunca ha hecho a nadie más fuerte. 7. Las adicciones. ¿Alguna vez has sentido que no puedes dejar de hacer algo, aunque sabes que no te está haciendo bien? Tal vez sea comer demasiados dulces, ver demasiada tele, o incluso algo tan simple como estar pegado al celular todo el día. Es como si una parte de ti dijera, ya basta, pero otra te jalara de regreso. Es frustrante, ¿no? Es como querer salir de un charco y seguir hundiéndote más. Las adicciones, en el fondo, son cadenas que nosotros mismos nos ponemos. Pueden empezar con algo pequeño, algo que parece inofensivo. Pero, antes de que te des cuenta, te vuelves dependiente. Y lo peor no es solo lo que te quitan esencialmente, como tiempo, energía o salud, sino lo que te quitan por dentro, tu libertad. Porque mientras más depende de algo, menos control tienes sobre ti mismo. Marco Aurelio, un emperador estoico, dijo, el hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo. Pero, ¿cómo puedes ser dueño de ti mismo si estás atrapado en un hábito que no puedes soltar? La respuesta está en el poder de elegir, un poder que quizás haya olvidado que tienes. Imagina que estás caminando por un bosque y te pierdes. La primera vez que tomaste ese camino equivocado, no lo sabías. Pero ahora que lo sabes, tienes la oportunidad de detenerte, mirar a tu alrededor y buscar una salida. Las adicciones funcionan igual. El primer paso es darte cuenta de que estás perdido en un ciclo. El segundo paso es empezar a recuperar el control, poco a poco. No se trata de cortar todo de golpe, sino de recordar que tienes la fuerza para decidir. Si un día eliges dar un paso diferente, por pequeño que sea, estás rompiendo la cadena. Y mientras más pasos des, más libre te sentirás. No te voy a mentir, salir de una adicción no es fácil.
Pero, como decía Epicteto, ninguna cosa grande es fácil. Y lo que está en juego aquí es tu libertad, tu paz, tu vida. Es un trabajo diario, pero también es un recordatorio constante de lo que realmente importa. La próxima vez que sientas que algo te domina, detente y pregúntate, ¿quién manda aquí, esto o yo? Porque la verdad es esta, tú siempre tienes la capacidad de elegir. Solo necesitas recordarlo y dar el primer paso hacia tu libertad. 8. Chismear de los demás. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es hablar de alguien cuando no está presente? Es como si las palabras salieran solas, como si el viento las arrastrara. Pero dime algo, ¿alguna vez te has sentido realmente mejor después de hacerlo? Tal vez al principio sí, pero, ¿qué pasa después? Queda una sensación extraña, como si hubieras tirado basura en tu propia casa y ahora no supieras cómo recogerla. El problema del chisme es que parece inofensivo, pero es como una chispa que puede encender un fuego. Cada vez que hablas de alguien a sus espaldas, estás sembrando algo, y casi siempre lo que siembras no es bonito. ¿Por qué lo hacemos, entonces? Porque hablar de los demás nos distrae de mirarnos a nosotros mismos. Es más fácil señalar los errores de otro que enfrentamos con los nuestros. Los estoicos tenían claro este punto. Epicteto decía, si deseas mejorar, sé contento con que te consideres ignorante en cosas que no importan. ¿Qué quiere decir esto? Que no gastes tu energía en lo que no construye, en lo que no suma. Hablar de los demás es desperdiciar palabras que podrías usar para construir, para conectar o para entenderte mejor. ¿Sabes qué pasa cuando decide dejar de chismear? Al principio, se siente raro. Es como si estuvieras renunciando a un juego en el que todos participan. Pero poco a poco, algo cambia. Te das cuenta de que tienes más tiempo, más calma. Dejas de preocuparte por lo que otros hacen, y en cambio, te enfocas en lo que tú puedes mejorar. Imagina que tu mente es un jardín. Cada palabra que dice es una semilla. Si siembras críticas, dudas o juicios, ¿qué tipo de jardín crees que vas a tener? Pero si decides sembrar respeto, comprensión o silencio, el paisaje cambia. Y lo mejor es que tú eres el único que decide qué crece ahí. La próxima vez que sientas la tentación de hablar de alguien, pregúntate, ¿qué estoy construyendo con esto? ¿Me hace más libre, más feliz? Y recuerda las palabras de Marco Aurelio, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Lo que dice de los demás habla más de ti que de ellos. Así que cuida tus palabras, porque son el reflejo de lo que llevas dentro. Y si eliges el silencio o palabras que edifiquen, no solo construye un mejor jardín para ti, sino que inspira a otros a hacer lo mismo. 9. Ser impulsado por el miedo. ¿Alguna vez has sentido ese nudo en el estómago que aparece cuando tienes que hacer algo importante? Esa sensación que parece susurrarte al oído, ¿y si sale mal? ¿Y si no eres suficiente? El miedo, como un invitado no deseado, siempre encuentra la manera de colarse en nuestras decisiones, incluso en las más pequeñas. Pero déjame preguntarte algo, si el miedo fuera una persona, ¿le dejarías conducir tu vida? El problema con el miedo es que no se conforma con ser un pasajero. Siempre quiere tomar el control. Y lo peor es que, cuando lo dejamos al volante, nos lleva a lugares donde nunca quisimos estar. Nos hace dudar, retroceder y, a veces, rendirnos antes de intentarlo. Pero aquí está la verdad, el miedo no es más grande que tú. Es solo un pensamiento disfrazado de monstruo, pero tú tienes la llave para enfrentarlo. Marco Aurelio decía, si te perturba algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? El miedo no tiene poder por sí solo, el poder se lo das tú cuando crees en él. Es como una sombra, parece enorme, pero solo porque está proyectada en una pared más grande. Ahora imagina que estás frente a esa sombra. Al principio, sientes que te paraliza. Pero si das un paso adelante, te das cuenta de algo curioso, la sombra se reduce. Y mientras más te acercas, más pequeña parece, hasta que finalmente desaparece. Así funciona el miedo. Lo que parecía incontrolable empieza a perder fuerza en el momento en que decides enfrentarlo. La respuesta al miedo no es huir ni ignorarlo, sino avanzar a pesar de él. No es fácil, claro que no. Pero cada pequeño paso que das, cada momento en el que eliges actuar a pesar del miedo, es una victoria. Y con el tiempo, esas victorias se acumulan, y te das cuenta de que el miedo nunca tuvo el poder que creías. Piensa en esto, la vida está llena de desafíos. Algunos grandes, otros pequeños, pero todos con el potencial de enseñarte algo. Si dejas que el miedo te detenga, te pierdes esas lecciones. Por eso, la próxima vez que sientas miedo, recuérdalo, no es un monstruo,
es solo una sombra. Y tú tienes la luz para enfrentarlo. Como dijo Séneca, el hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que actúa a pesar de él. Así que toma las riendas, porque el miedo puede ser ruidoso, pero tú siempre tendrás la última palabra. 10. Hacer los problemas más grandes. ¿Alguna vez has estado en una situación donde algo pequeño se empieza a sentir como el fin del mundo? Como si, de repente, todo se desmoronara por algo que al principio parecía insignificante. ¿Por qué será que, a veces, tenemos esta tendencia de agrandar los problemas, como si les pusiéramos una lupa y lo hiciéramos más grande de lo que realmente es? El problema aquí es claro. Cuando miramos un problema desde un enfoque exagerado, le damos más poder del que realmente tiene. Nos olvidamos de la perspectiva, como si tuviéramos ante nuestros ojos una montaña, cuando en realidad es solo una colina. Y lo más irónico es que, mientras más nos concentramos en hacerlo más grande, más difícil se vuelve solucionarlo. Lo cierto es que, en la vida, todos enfrentamos dificultades. Y no estoy hablando solo de los grandes problemas, me refiero también a los pequeños, que a veces ni siquiera deberían darnos tanto dolor de cabeza. Pero si constantemente sugerimos que cada inconveniente es una catástrofe, nos vemos atrapados en un ciclo sin fin. Séneca, el sabio estoico, nos decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y perder mucho no solo significa dejar que el tiempo se nos escape, sino también perder nuestra paz mental cuando exageramos los problemas. Cada vez que decidimos que un obstáculo es más grande de lo que es, perdemos energía, tiempo y muchas veces tranquilidad. Ahora, imagina que estás ante una situación complicada. En lugar de pensar que es el fin del mundo, imagina que tomas un paso atrás y te preguntas, ¿realmente es tan grave? ¿Qué pasaría si, en lugar de darle más fuerza al problema, le quitaras poder? Si decidieras enfrentar esa colina como lo que realmente es, te darías cuenta de que con paciencia, calma y estrategia, nada es tan difícil de superar como parece al principio. La respuesta al problema de hacer las cosas más grandes está en cambiar la forma en que las vemos. No se trata de ignorarlas, claro que no, pero sí de no dejar que nuestro miedo o ansiedad las convertirán en monstruos. Marco Aurelio también lo dijo, las dificultades nos enseñan quiénes somos. Cuando enfrentamos los problemas con calma, nos damos cuenta de que somos capaces de mucho más de lo que creemos. Los problemas, grandes o pequeños, siempre tendrán una solución. Y muchas veces, la clave no está en lo que nos pasa, sino en cómo elegimos ver lo que nos pasa. Cuando te enfrentes a una dificultad, no dejes que tu mente te engañe. Hazle un favor a tu paz mental, no hagas las cosas más grandes de lo que realmente son. Como dijo otro filósofo estoico, lo que nos molesta no son las cosas, sino nuestra opinión sobre las cosas. La próxima vez que algo te moleste, trata de verlo por lo que realmente es. No dejes que tu mente le dé más poder del necesario. Si el video te gustó, suscríbete, dale like al video y comenta para que así YouTube sepa que este tipo de videos ayudan a gente como tú y así podamos seguir haciendo estos videos en el futuro.